existen, tenemos que decirlo, existen personas que deliberadamente ganan dinero por generar el conflicto, cobran por conflicto, amenazan y extorsionan. Son personas criminales. No les ponemos el foco encima, es parte también de nuestra responsabilidad. Esas 500.000 personas que están trabajando ahí están trabajando en condiciones muy, muy duras, en muchos casos, digamos, dejando la salud y la vida en el proceso. Yo no creo que eso debe ser una aspiración normalizada. Yo no creo que debemos conformarnos a que los jóvenes, nuestros hijos, bueno, pues tienen un empleo, ya está. El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, soy Paola Bustamante, directora de Videnza Institute. Bienvenidos a nuestro segundo episodio, Propuestas del Bicentenario Podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar atento a los siguientes episodios. Este espacio nos permite conversar con distintos expertos sobre los retos políticos, económicos y sociales que enfrenta nuestro país y, sobre todo, qué podemos hacer para superarlos. Todo esto siempre tomando como base los 5 principios de Propuestas del Bicentenario. El día de hoy, en nuestro segundo episodio, en el cual también estamos estrenando nuevo set, tengo el placer de presentarles a Darío Segarra. Darío, quien actualmente desempeña el cargo de Country Manager en Newmont, Perú, cuenta con una vasta experiencia en el sector minero, habiendo ocupado altos cargos en Antamina y Newmont. Además, es presidente de la Alianza para las Obras por Impuestos en nuestro país y presidente de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Además, junto con Darío, Raúl Molina y Carolina Trivelli, hemos publicado recientemente el libro Desarrollo Territorial y Minería, que será justamente uno de los temas que trataremos el día de hoy. De hecho, aquí tenemos el libro para que ustedes lo visualicen. Darío, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este segundo episodio. Buen día, gracias Paola por la oportunidad. La verdad, muy entusiasmado por compartir aquí la experiencia. Varios recuerdos me vienen a la mente cuando vemos el libro nuevamente. Y nada, aquí a disposición. Bueno, Darío, sin lugar a duda, ¿no? La minería ha contribuido fuertemente al desarrollo de nuestro país, no solamente con un porcentaje importante, ¿no?, de nuestro Producto Bruto Interno, producto de la recaudación, el pago de impuestos, las inversiones que se desarrollan. Sin embargo, también hay una medida de impulso al crecimiento económico, ¿no?, a cerrar brechas sociales en las zonas más necesitadas, teniendo en cuenta que la minería se desarrolla justo en las zonas más alejadas principalmente. Sabemos que, según los datos publicados por el IPE entre el 21 y el 22, se alcanzó los 24 millones anuales de recaudación minera. Esto dinamiza el empleo, obviamente, y con ello se contribuye significativamente a la reducción de pobreza. Según estudios compartidos por la Sociedad de Minería y Petróleo, sin minería, el aumento de la pobreza post-pandemia podría haber sido mucho mayor. Sin embargo, existen varios retos al respecto, ¿no? Y eso es parte de lo que tratamos en el libro. Vemos que efectivamente hay zonas donde la minería, vemos que hay un impacto, digamos, positivo en el desarrollo. Sin embargo, cuando se analizan otras zonas, vemos que también hay un desarrollo, y que, si bien es cierto, las zonas mineras han estado en una situación mucho más difícil, probablemente antes de que llegue ya la empresa privada a operar, vemos que todavía existen retos en zonas altoandinas, ¿no?, que es importante abordar. ¿Cuál es tu visión sobre el tema en este punto? Sí, yo creo que cuando uno revisa los números a nivel macro, a nivel nacional, una y otra vez se reafirma justo lo que estás diciendo. Por unos números que compartimos mucho, ¿no? 60% de las exportaciones son minería, ¿sí? Es decir, los ingresos que tenemos como país tienen un aporte inmenso de nuestra capacidad de exportar minerales. Cuando vemos a través del PBI, estrictamente producción minera, estamos bordeando el 10%.
a veces 11, 12. Pero cuando sumamos cadena de abastecimiento, sumamos 4 o 5 puntos más. Entonces estamos abordando entre los 13, 15, que son números bien importantes. Entonces, los números macro hacen sentido. Los analistas siempre coinciden que el aporte que viene haciendo la minería en términos de recursos es consistente en los años, e incluso en caso particular de Perú, ya desde el año 2011-12, el marco tributario aprovecha incluso la subida de precios, ¿no? Tenemos unos impuestos que son sensibles a la subida de precios. Suben los precios, hay más margen, hay más contribución. Digamos, creo que allí hemos hecho bien. Una forma que solemos decirle entre nosotros es que colectivamente, como país, como industria, como sociedad, hemos aprendido a transformar minerales, rocas, en recursos fiscales. Eso hemos aprendido y creo que bastante bien. Lo que queda pendiente es justo lo que dices. ¿Cómo transformamos estos recursos fiscales en desarrollo humano para todas y todos? Ese es el gran desafío y creo que eso es fundamentalmente lo que motiva el libro, ¿no? Y el énfasis en el desarrollo del territorio, desarrollo territorial, que queremos darle un doble clic a ese espacio, a ese entorno donde se desarrolla la inversión minera y donde tenemos inmenso potencial, pero también tenemos la paradoja de las inmensas necesidades, las inmensas falencias, y que seguramente hablaremos no solamente de las falencias en términos de infraestructura, sino falencias en términos de institucionalidad, falencias en términos de presencia de Estado, capacidad de articularnos y jugar en equipo, en fin. Y justo sobre eso me parece que es importante hacer un zoom, y es que lo primero es que recursos no solamente han existido, existen, sino debido al incremento del precio del cobre, digamos, como ejemplo. Y si Perú logra avanzar, digamos, bien, manejando un poco los procesos internos, podríamos tener muchos más recursos. Pero tener los recursos ya es evidente que no garantiza el desarrollo humano, no garantiza el desarrollo del territorio. Y en el libro analizamos, discutimos y proponemos varios puntos. Uno primero, el avanzar en este proceso de cuál debería ser la relación para comenzar de la empresa privada, la gran empresa en el territorio, con los diferentes actores de la sociedad en general, porque a veces estamos en esta posición de empresa-comunidad, empresa-población y el Estado un poco mirando de lejos, y qué rol comienza a jugar la academia, tienen un rol las universidades nacionales, tienen roles los otros sectores del empresariado, porque también a veces lo que sucede es que se mira a la gran empresa, en este caso, en las zonas mineras, a la gran empresa minera, y todo lo demás pareciese que no es sector privado. No sabemos en qué lugar se pone, pero el sector privado de pronto solamente personalizamos a una empresa o dos que pueden existir en la zona. Entonces, para avanzar en todo este proceso, ¿no?, hemos visto que es necesario tener gobernanza, ¿no? Y de pronto ahí, ¿cómo ves tú estos retos y sobre lo demás, lo que hemos planteado, propuesto disruptivamente en el libro? Si te está gustando el video y deseas recibir más contenido similar, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo episodio. Ahora, continuemos con la conversación. Sí, hay una reflexión. Yo creo que cuando hablamos de potencial, encuentro que muy difícilmente estamos en desacuerdo, ¿no? Cuando hablamos con lo que hemos dicho hace un instante, los números macro, ahí estamos. La gran mayoría coincidimos. Cuando hablamos del potencial que tenemos, la mayoría coincidimos. Somos un país que desde el punto de vista minero hemos jugado en la primera liga desde siempre. Siempre, dada nuestra geología, hemos sido muy atractivos para los capitales extranjeros, ¿no? Algún número para tener perspectiva. Nosotros somos más o menos entre la sexta y la séptima economía mundial en minerales. Es decir, todos los países que producen minerales están en una economía, ves el ranking, quinto o sexto lugar. Por la diversidad además de minerales que tenemos. Tenemos oro, plata, zinc, plomo, estaño, en fin. Y ahora cuando miramos para adelante, nos damos cuenta que además tenemos cobre. Y el cobre nos pone en un escenario extremadamente interesante, porque el mundo ha consensuado que vamos a alejarnos de los combustibles fósiles. Al alejarnos de los combustibles fósiles, estamos yendo por energías renovables. Y la energía renovable, a diferencia del fósil, no se puede transportar en cisternas. Se tiene que transportar en cable.
y esos cables son de cobre. Y es por eso los precios que hacen mención vienen por esa demanda internacional y el mundo está demandando cobre y nosotros somos la segunda reserva mundial de cobre. Todavía somos los segundos productores, Chile va por delante, estamos compitiendo con algunos otros países que la verdad se han decidido correr de manera mucho más eficiente esta carrera, pero en nuestro caso el potencial es inmenso. Y regreso, sobre el potencial no hay discusión, está el potencial. Pero de pronto ahí solamente haciendo un punto aparte, es que en el país se ha repetido permanentemente que hay potencial minero, existe potencial. Entonces las personas, el ciudadano común, dice, sí, pues somos un país minero, de la época de los incas había minería, actualmente hay minería. ¿Qué es lo distinto que va a pasar ahora? Entonces ahí hay un primer punto que tiene que ver con la comunicación, la información, porque el ciudadano de a pie no sabe que viene otra vez una posibilidad de bonanza, pero que esta vez no va a depender de 1, 2 o 3 actores como no lo ha pasado anteriormente, sino va a depender de un conjunto de actores que hagan que finalmente esa bonanza llegue. Dos cosas ahí a resaltar. O sea, uno, y respondiendo a la pregunta previa, tiene que ver con ese entendimiento de dónde está el desafío, ¿no? Por eso decía, números macro, estamos de acuerdo con la contribución histórica. Número de potencial, todos estamos de acuerdo. Donde todavía hay necesidad de puntualizar y enfatizar y hacer el esfuerzo colectivo, es decir, a ver, ¿dónde está el nudo que tenemos que desatar? ¿Dónde es el problema? Porque la contribución de recursos está resuelta. Es cómo usamos los recursos de manera transparente, eficiente, eficaz, que nos permita a todos tener de manera concreta esa experiencia de que hace sentido cuando se cierran las brechas, cuando mejoran los servicios básicos, cuando mejora la educación, cuando mejora la salud, cuando mejora el desarrollo humano. Entonces, el testimonio concreto de las personas va a empezar a tener un correlato con ese gran potencial y esos grandes números macro. Hoy ese correlato todavía no se ha fortalecido del todo. Hay algunos casos, hay algunos distritos, y hemos visto algunos números en el libro, evaluábamos el crecimiento económico y el alivio de pobreza. Esos son los primeros números que se han movido. Ahí están, ¿no? Porque se han fomentado las compras locales, porque se ha fortalecido el empleo local, las capacitaciones. Entonces, la dinámica económica en sí misma comienza a prosperar porque hay más demanda, ¿no? Entonces, la ley básica de mercado, oferta y demanda, llega una inversión, demanda servicios, mano de obra, etcétera, y entonces el crecimiento económico comienza a despegar y se va aliviando un poco la pobreza. Pero como bien decíamos en el libro, eso no es suficiente para tener esa sensación de que nos hace sentido a todos, porque por más grande que sea un proyecto minero, contrata a 4.000, 5.000, 10.000 personas en el pico de la construcción, luego bajas, digamos, a 1.000, 2.000 personas, y el resto de la población que no se engancha directamente al proceso, a la cadena productiva, digamos, experimenta más bien proceso de inflación. ¿Sí? Porque hay un pequeño grupo que comienza a tener mayor capacidad adquisitiva, el mercado comienza a proveer servicios, empiezan quizás a generarse las diferencias, ¿no? Entonces, solamente ahí, perdóname, y solamente puntualizar que cuando pase la etapa de construcción, para todos los que nos están viendo y escuchando, ¿no? Porque la caída en el número de empleos no es menor, ¿sí? Entonces, cuando hay construcción, es el momento donde se demanda mucha más mano de obra y probablemente altamente no calificada. Y por lo tanto, en algunos casos, se emplea a mucha gente del entorno, de las comunidades, personas que se acercan, que pueden ingresar a trabajar en ese momento. Sin embargo, cuando ya comienza a operar, ya se requiere un personal más calificado para el proceso de operación. Y por lo tanto, hay una reducción del número de empleos. Y eso a veces no es sencillo de comprender en el territorio. Entonces, creo que es importante también, ¿no? Que existe entender los tiempos, los procesos, y no siempre se van a mantener el número de empleos, pero hay otros retos que nos van a permitir sostenibilidad. Claro, o sea, el punto que yo quiero enfatizar es que, digamos, donde hay necesidad de construir consensos es dónde hay que poner el esfuerzo y cuáles son los roles que debiéramos tener los actores que estamos en el territorio pensando en el largo plazo, para que el desarrollo realmente alcance, ojalá, a todos, ¿sí? Y eso requiere que nos veamos como un territorio con potencialidades, un territorio que tiene ciertas diferencias con otros para poder competir, pero que todavía no es competitivo, y que necesitamos
de infraestructura, ciertamente, carreteras, conectividad, servicios básicos para poder competir, pero también necesitamos de una capacidad de articularnos entre nosotros, de colaborar entre nosotros, de tener un propósito común y que vayamos a aspirar conjuntamente y a lograr conjuntamente. Esa es la parte que a mí me parece cuando hacía la pregunta, ¿qué está faltando y qué debiera ser diferente? Yo creo que por ahí va, y en el libro le llamamos gobernanza territorial, ¿no? ¿Cómo nos sentamos, nos ponemos de acuerdo en 2, 3 cosas que son valiosas para todos y las logramos? Esas 2 o 3 cosas que son valiosas para todos, no es, para quienes nos están viendo y escuchando, no es ser el departamento, la zona o el distrito con mayor producción minera. Es definitivamente salir de la caja de la minería y pensar realmente y genuinamente qué es lo que queremos como visión compartida, como visión de deseo, ¿no? Que podría ser alguna otra actividad económica que no necesariamente sea la minería, pero que esa actividad económica minera en el territorio ya sabemos que existe, que es un potencial que se puede desarrollar o que se viene desarrollando, pero eso no significa que no puedas desarrollar otras actividades. Exactamente. Y eso es bien importante, digamos, promover la discusión, porque creo que por eso le llamamos catalizador, ¿sí? Es ese primer motorcito que tiene las mejores condiciones para gatillar el inicio de otros motores, ¿sí? Porque la minería tiene una particularidad. Al ser un recurso escaso a nivel mundial, es un proceso de grandes inversiones. O sea, tú para ser eficiente en la competencia internacional tienes que ser capaz de mover grandes capitales. Y eso te permite, además, llegar a sitios muy remotos. Entonces, no es una casualidad que de pronto tú tengas una carretera de 300, 400, 700 kilómetros para llegar a la mina. Ya, esa carretera se tiene que construir. Cuando logras una carretera, eso significa que los mercados en esos 700 kilómetros se empiezan a conectar. Tú tienes que llevar una línea de tensión. Necesitas energía. Tienes que llevar una línea de tensión. Esa línea de tensión que está conectando 700 kilómetros, o 300 o 400 kilómetros, dependiendo del caso, que de otra manera no haría sentido económico de poner esa infraestructura, que hoy es de servicio público y que hoy permite a otros sectores económicos, turismo, ganadería, el que tengamos en el territorio a poder saltar en competitividad. Por ejemplo, pensemos en el turismo. Un destino turístico que pueda en sí mismo financiar la carretera, los puntos de energía, el agua, el desagüe, para poder poner un hotel, muy difícil. Casos una y otra vez de minas que sí han logrado que eso suceda por la propia inversión minera y por la misma necesidad logística que tienen que poder conectar punto 1 con punto 2, permite que el territorio comience a conectarse, que de otra manera no se conectaría. Entonces, eso permite que otros sectores económicos, otras potencialidades del territorio, empiecen a pasar de potencialidad a ser más competitivos, porque ya están conectados, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, la minería no trae valor agregado, un ratito, ¿sí? En este punto, si la minería te permite infraestructura que conecta mercados, el valor agregado está asociado justamente a esos otros sectores económicos, a esos otros mercados que comienzan a gatillarse, que de otra manera no se gatillarían. Y eso implica un proceso para llegar a esa derivada, a esa conclusión, que digamos, las comunidades y la población entienda que así es, ¿no? Porque lo tenemos que interiorizar, porque lo tenemos que comprender, implica un proceso previo de este espacio de diálogo, de conversa, de sentarse, porque de lo contrario, todo sigue asociado solo a la actividad minera. Cuando si efectivamente se tiene sobre la mesa alguna visión compartida de qué queremos y de pronto la empresa, en el hipotético caso que llegue de cero, ¿no? se suma o de pronto plantea que esto es lo que va a pasar, ya lo ves como un valor agregado, lo ves como una oportunidad de que finalmente puedo sacar mis productos de mi comunidad y llevarlos al mercado local o más allá gracias a que se hizo una carretera. Entonces hay un proceso continuo de diálogo, de acercamiento, de trabajar juntos para el desarrollo común. Quiero rescatar este último que has dicho, porque diálogo, conversación, intercambio, debate, construcción de consensos es fundamental, imprescindible, pero insuficiente. Tiene que haber acción, tiene que algo empezar a suceder. Y aquí quisiera contar una experiencia que la estamos viviendo muy recientemente en Cajamarca, ¿no?
nosotros hicimos una propuesta, como empresa minera, como Newmont, hicimos una propuesta para una metodología conocida internacionalmente para alivio de pobreza, que son estas redes solidarias, nosotros las llamamos únicas, unidades de crédito y ahorro, donde un grupo autoconvocado, en base a la confianza preexistente entre sí, se autoconvoca y deciden poner un capital propio, 10 soles, 15 soles, cada uno, y genera un pequeño capital social. Nosotros acompañamos el proceso para que se genere inclusión financiera, aprendizaje y capacidad de ahorro. Y ese proceso, que ya lo tenemos más de 15 años, nos ha enseñado, no estuvo diseñado así, y por eso quiero hablar de la acción y no solamente del consenso, porque nadie cuando se diseñó se dio cuenta que en el proceso se iba a convertir más bien en un agente promotor de emprendimientos. Porque estas redes solidarias deciden prestar el dinero. Y empezamos por, tengo, digamos, la lluvia ha afectado el techo y necesito 200 soles para reponer 2 calaminas, y entonces pido el préstamo, y el grupo que es autónomo decide que va a contribuir, digamos, a ayudar al compañero o a la compañera, pero tiene que pagar un interés. Y ese interés es autónomamente deciden cuánto lo ponen. Generalmente convergen hacia el 2% mensual. Estamos viendo, tenemos una experiencia de más de 300 de estas únicas. Y lo interesante es que cuando comienzan a aliviar esos procesos inmediatos de pobreza y vulnerabilidad, hay un momento donde empiezan ya a ser inversionistas. Oye, ¿y por qué no compramos fruta y la vendemos? ¿O por qué no compramos ganado y lo vendemos? ¿Y por qué no? Y en ese por qué no se comienza a fomentar el emprendimiento, esa aspiración natural que tenemos todos los seres humanos y sobre todo los peruanos de salir adelante. Se pone en marcha y empiezan a gatillarse una capacidad de emprendimientos que hoy, en 300 unidades de crédito de ahorro, tenemos más de 3.400 emprendimientos que hemos podido registrar. Hoy ya estamos en 535 únicas y estamos hablando de 5.000, 6.000 emprendimientos. Más de 10.000 personas que están ahora emprendiendo, pero que están emprendiendo en temas que si les preguntabas el día 1, no se les hubiese ocurrido. O sea, hoy están emprendiendo en restaurantes, en empresas de lavacarros, que tienen una anécdota ahí que si puedo la comento, en empresas de turismo de aventura, empresas que están exportando rosas, que están exportando arándanos. Entonces, población que toda la vida ha sembrado papa o toda la vida ha sido ganadera, lechera, hoy están exportando arándanos. El día 1 tú le preguntas y no se le ocurría. Pero en el proceso de conversaciones, diálogos, consensos y acción, todos vamos aprendiendo. Y ese todos es bien importante, Sí. y no cerrarse, porque cuando nos proponen, y tú nos propones, reflexionar sobre el desarrollo y la gobernanza y cómo pensar distinto en el territorio a partir del sector minero, también es un proceso en el que el propio sector sienta, perciba, se convenza que puede entrar a impulsar otro tipo de actividades económicas como tú lo estás describiendo en la realidad, y que eso va a hacer que se genere una alianza positiva en un entorno que muchas veces es complejo y que además, ojo, y ahí coméntanos tú los tiempos, que no es de un día para otro, porque la confianza se pierde rápidamente, ¿no? Pero para ganarla, tenerla, mantenerla, cuidarla, es un tiempo largo. Entonces, ahí también hay un reto en el ejemplo que nos pones de las únicas en Cajamarca, cuánto también el sector minero está dispuesto a trabajar en otras otras actividades. Sabemos que hay ejemplos, Moquegua es otro ejemplo interesante, ¿no? Que se están dando pasos para que el sector minero mire más allá solamente del encadenamiento productivo alrededor de la minería, ¿no? Y la generación de empleo solo alrededor de la minería, sino más bien dar el salto en esta mirada de desarrollo integral, digamos, viendo otro tipo de actividades. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, yo soy bien optimista en el sentido de la construcción de confianza. Y baso mi optimismo en un concepto, digamos, que deviene de la experiencia, ¿no? Creo que cuando nosotros nos aproximamos entre seres humanos en base a la aspiración, ¿sí? Las oportunidades son múltiples. O sea, cuando aspiramos a algo de manera conjunta y el territorio está lleno de aspiraciones. Y existen y están ahí, solamente que
no se generan los espacios probablemente para conversarlas, socializarlas, apostar juntos. Parte de este aprendizaje, y tú decías, todos tenemos que aprender. O sea, no se trata de llegar al territorio de profe. No, esa no es la idea. La idea, uno tiene que llegar con mente de aprendiz, como decía un maestro. Uno tiene que llegar con mente de aprendiz, porque todos necesitamos estar aprendiendo. Tú puedes tener conocimientos expertos de varias cosas, pero aprender a jugar en equipo, eso solo se hace en la cancha y en la persistencia. Allí lo que yo he aprendido, digamos, y el equipo y varios de nosotros que conversamos en el sector sobre estas cosas, es que la aspiración es una gran oportunidad para conectar. Porque el territorio está lleno, insisto, de aspiraciones. Y yo he encontrado además que no es que todos estén pensando en a ver cómo hacemos con la minería. O sea, no es que el territorio está pensando todo el tiempo en minería. No es así. Están pensando en cómo hacer la vida para adelante. Y la minería es una opción, sí, claro, pero es la única. Sí, y los números concretos también nos dicen eso. Los territorios se siguen moviendo. O sea, no están paralizados esperando que la minería lo haga todo. Eso no es cierto. Esa aspiración nos permite conectar y nos permite ir construyendo confianza efectivamente con un propósito. Hoy se habla mucho de las empresas con propósito y creo que la aspiración es una gran oportunidad para darle vida al propósito. Nosotros como Newmont tenemos un propósito que a mí me motiva muchísimo. Corporativamente a nivel global, Newmont se ha planteado el propósito de crear valor y mejorar vidas a través de una minería sostenible y responsable. A mí me mueve mucho, porque efectivamente, cuando yo le preguntaba digamos, al directorio, le decía, o sea, ¿realmente es esto lo que queremos hacer? Me decían, sí. O sea, hay una reflexión de más de 100 años que tenemos como empresa a nivel mundial y efectivamente tenemos que aprender a hacer minería en países como Perú. No se puede hacer minería solamente en Canadá y Australia. Estamos en África, estamos en Papúa Nueva Guinea, estamos en países, digamos, que tienen esas coincidencias con el Perú y hay un aprendizaje internacional que hoy nos permite a nosotros decir, oye, acá hay una oportunidad. Y quiero regresar, la confianza sí se puede construir si es que hay una decisión real, no fingida, sino real. Eso es bien importante porque todos los actores en el territorio se dan cuenta cuando es un proceso de acercamiento, digamos, convenido, ¿no? Cuando en realidad es válido, y yo creo que es válido el que pongamos sobre la mesa, el que todos los actores tienen intereses. Obvio, el sector privado tiene, hay que buscar que coincidan. Sí, pero yo creo que, a ver, la minería no hay forma que tú te plantees minería de corto plazo, menos aún ahora que estamos hablando del cobre. Naturalmente la geología y los procesos de mercado y de inversión y de capital te llevan a tener procesos de 20, 30, 40 años. Sí, si no es más. Entonces, la vocación de largo plazo es intrínseca a la minería. Y la vocación de largo plazo de parte de la comunidad también. Entonces, si ambos tienen vocación de largo plazo y ambos van a convivir en ese territorio por tanto tiempo, las coincidencias deberían ser mayores que las diferencias. O sea, yo creo que a veces nos hemos quedado medios atrapados en esas discrepancias, confrontaciones y procesos violentos que nos han capturado, digamos, me refiero a la opinión pública en general, nos han capturado y nos han hecho pensar de que todas las relaciones de las empresas con las comunidades son tensas. Tenemos más de 600 unidades operativas, 600 minas en el país. Y si en este momento tenemos que hablar de conflictos, vamos a nombrar 5. Y además hay un tema en esa línea, y es que no podemos pensar ilusamente que no va a haber discrepancias en el territorio y no va a haber pensamientos distintos, no va a haber opiniones distintas, no va a haber miradas distintas. Es normal que existan diferencias, discrepancias y conflictos. Es parte de nuestra vida diaria y en general existen entonces no tenemos que, digamos, vincular solamente la conflictividad al tema minero, 1, 2, en el ejercicio del trabajo permanente de todos, tenemos conflictos en el trabajo y seguro que en minería lo que se mira, lo que se ve es justo ese porcentaje que probablemente terminó, y como conversábamos en otro momento, terminó estallando y llegó a los medios y que finalmente, ¿no?, tiene que ser atendido, dialogado, recuperado en confianza, generado espacios de diálogo donde hay más actores que participan. Y ahí, Darío, de pronto también es importante, en el libro, ¿no?, planteamos en esta gobernanza en el territorio, donde no se siga mirando solamente a la empresa y a la comunidad o al distrito, sino a otros actores
del entorno, del propio territorio, que juegan un rol central, que suman en este proceso, como ahora tú nos has comentado en el caso de las únicas. ¿Cómo ves tú este proceso de acercamiento de otros actores en el territorio? Nosotros planteamos en el libro este espacio de gobernanza donde la articulación es central, entendiéndose como articulación el espacio en el que confluyen las miradas, los pareceres, pero buscando esa visión compartida y común para el desarrollo. Yo quisiera regresar a las aspiraciones. Es decir, efectivamente, cuando pensamos en los actores del territorio, el territorio se sigue moviendo. El territorio no está estático, ¿sí? Cada día las personas, las empresas que existen en el territorio, las instituciones, las organizaciones, asociaciones de productores, transportistas, en fin, están buscando sacar la vida adelante. Y esa aspiración es la gran oportunidad de conectarnos, de articularnos y de diversificar nuestras conexiones, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la academia se está moviendo, las cámaras de comercio se están moviendo, los colegios profesionales se están moviendo, las mesas, nosotros trabajamos mucho con la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza, que digamos, congrega una serie de instituciones y organizaciones no gubernamentales que tienen, digamos, planes y tienen esfuerzos por generar desarrollo. Ahí hay aspiraciones comunes, ¿sí? Y eso, digamos, no debiera, si encontramos 2 o 3 cosas en las que estamos de acuerdo, sobre esas trabajar, eso no debiera ser el gran problema. Ahora, donde yo sí creo que vale la pena también hacer un énfasis es en la definición de territorio, que lo recogemos en el libro, ¿no? Cuando recogemos que el territorio, o entendemos que el territorio son las 2 comunidades que están al lado de la propiedad, entonces efectivamente es un ecosistema bien pequeñito y que probablemente tenga potencialidades muy contaditas. Estamos a los 4.000 metros en una mina, naturalmente, y la comunidad de vecinos a los 4.000 metros, digamos, tiene muchas dificultades para sostener su población, de un punto de vista de acceso a derechos, de servicios básicos, de productividad, de generación de empleo y de atracción de inversión privada no minera. Pero si miramos con el lente un poquito más amplio y nos damos cuenta que estas comunidades que están a 4.000 metros compran y venden en el distrito más cercano, se acercan al distrito para, digamos, las relaciones familiares, las relaciones políticas, las relaciones culturales, y empezamos a ver que hay corredores económicos y corredores comerciales, entonces el territorio comienza a mostrarse en otras potencialidades y empiezan a aparecer más actores. Y solamente abriendo el lente, las empresas comienzan a tener mucho más oportunidades. Creo que por muchos años hemos estado nosotros en una mirada de minimizar riesgos y minimizar impacto. Hemos tenido una mente minimalista. Es esa lógica de la conservación, donde lo que buscamos es no generar daño y por ende identificamos riesgos y los minimizamos, identificamos impactos y los minimizamos. Lo hemos traducido en el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental lo que busca es minimizar riesgos y minimizar impacto. No busca maximizar impactos. Es más, para la mayoría de nosotros, impacto tiene una connotación negativa. ¿Sí? Cuando impacto, y digamos, a varios de nosotros nos ha pasado. Nosotros llegamos y nuestra primera interacción con las comunidades, miren, no se preocupen que acá ni se van a dar cuenta. Nosotros vamos a hacer las cosas tan bien que ni nos van a sentir. ¿No? Y si algo vamos a generar es empleo. Y ahí se acaba cuando la población lo que te está diciendo es, a ver, ingeniero, acá no hay carretera. Quisiéramos una carretera. Acá no hay servicio básico de energía. La escuela funciona mal. Nosotros somos productores de papa y nadie nos compra porque cuando llegamos pues, por la carretera hay un problema y nuestra productividad también es baja. En fin, cuando te relacionas por las aspiraciones, te das cuenta que en realidad lo que te están pidiendo es maximizar el impacto. ¿Cómo hacemos para que los recursos que se generan de la mina maximicen los impactos, maximicen las oportunidades, maximicen el acceso a derechos, maximicen el desarrollo humano del territorio donde vas a estar? Entonces, la función es de maximización, no de minimización. Cuando entendemos eso, las oportunidades se multiplican. Ese es un reto enorme, digamos, para el propio sector. ¿Sí? Para el propio sector. Yo creo que efectivamente entrar a mirar el territorio desde esta óptica mucho más abierta, la realidad nos ha demostrado en diferentes puntos del país, a raíz de conflictos, además, donde la demanda, la demanda de diálogo, de escucha, de sentarse a conversar,
por desarrollo viene de comunidades más allá del área de influencia directa, si estamos hablando en términos mineros y términos de autorizaciones ambientales, ¿no? Entonces, nos concentramos solamente y este es el área y la norma dice y por lo tanto es más minimalista como tú dices. Yo creo que ya la realidad nos ha demostrado que en el Perú, no sé cómo sea en otros países, pero en nuestro país es necesario mirar más allá. Y más allá, buscando efectivamente esta alianza, esta conjunción, este desarrollo que evite que efectivamente lo que es una realidad. Las personas viven en una zona, llega la minería, probablemente producto de la minería, venden terrenos, tienen recursos, más ingresos, se muda la familia a la capital, a la provincia del costado, pero cuando va a haber una asamblea todos regresan para ver de qué manera, ¿no?, se va a acordar un nuevo pacto con la empresa, cuando en realidad deberían estar tranquilos, viviendo donde están, sabiendo que ese desarrollo, esa mejora en sus condiciones de vida puede mantenerse sin necesidad de estar retornando al punto donde se realizan negociaciones que lamentablemente en el transcurso de este tiempo muchas veces han sido transaccionales, ¿no? Y que creo que es un paso importante el que se comience a mirar pues mucho más allá, ¿no? Ya hoy tenemos ejemplos de entornos que se han ampliado, ¿no?, de llegadas que se han creado nuevos términos, ¿no?, nuevas zonas de atención de parte de las empresas, pero que creo que está calando poco a poco. Pero permíteme dar un saltito, ¿no?, a una realidad que hoy día también está golpeando la minería, ¿sí?, y está vinculada con parte de lo que también analizamos un momento en el libro, ¿no? Esto que describimos bien con trabajar de manera conjunta, buscar visiones conjuntas, plantear esas oportunidades. Hay zonas donde hay minería, donde esta situación no se da porque no se dan las condiciones para ello. Y estamos hablando un poco de la minería ilegal, ¿no?, y cómo el crimen organizado está avanzando. Y ahí hay otro reto. No lo tocamos en desarrollo en el libro, pero sí lo mencionamos como para llegar a avanzar en esta visión de desarrollo compartida, en esta gobernanza del territorio, donde efectivamente los actores confluyan, ¿sí?, cada uno con sus deseos, con sus visiones, pero que encuentren puntos en común. Hay zonas en nuestro país que no se puede lograr ello y por lo tanto hay un reto también en ese proceso. Yo creo que es importante reconocer que parte del rol, que si bien naturalmente, como ya hemos dicho, ha sido generar una inversión que a su vez genere infraestructura y que como consecuencia conecta mercados, creo que a eso hay que sumarle algo que sí no está sucediendo de manera natural, que debe ser atraer Estado. ¿Sí? Yo creo que los privados tenemos la oportunidad en las condiciones en las que estamos haciendo empresa en el Perú, en estos lugares remotos, desconectados y que empiezan a conectarse, la presencia de Estado es una presencia ineficaz en general. Es una presencia con una institucionalidad todavía muy desafiada, ¿no? Yo creo que en muchos casos una institucionalidad débil. La presencia de Estado es fundamental, es vital. Nosotros proponemos en el libro que nosotros debemos atraer a todos los actores que son necesarios para el desarrollo, no reemplazarnos entre nosotros, no reemplazar a nadie, y más bien fortalecernos todos. Atraer, no reemplazar, fortalecernos todos. Jugar en equipo. Cada uno tiene un rol. La empresa privada no puede, no debe, y creo que muchos hemos aprendido por la ruta dura, reemplazar Estado. ¿Sí? Eso no debe suceder. Entonces, tenemos que más bien atraer Estado. Y ahí el reto es que el Estado además entendido no solo como gobierno nacional, sino como un rol consciente de las autoridades regionales, de los alcaldes, las alcaldesas a nivel provincial y a nivel distrital. Porque muchas veces se señala, y lo acabas de poner el ejemplo, llega el sector privado y le dicen necesito la carretera, mi colegio se está cayendo, no hay médicos, y de pronto se tergiversa válidamente, probablemente yo no pretendería justificar lo contrario, el que llegue alguien a quien le pidan apoyo porque no tienen aquello que necesitan. Y de pronto
también las autoridades en el territorio sienten que forman parte de la demanda y el señalamiento de que no hay Estado, cuando en realidad el Estado, en el marco de un proceso complejo de descentralización con muchos retos, el Estado está ahí donde hay una autoridad que además ha sido elegida democráticamente, ¿no? Yo creo que ahí hay una apuesta que se tiene que mirar también. Y tu ilustración me sirve para enfatizar. O sea, la carretera es una necesidad, es también una aspiración. Y eso, digamos, está bien, existe, es una realidad, no lo vamos a negar. Ahora, la pregunta es cuáles son los roles. ¿El rol de la empresa es ir y construirlo todo? Yo creo que no. Yo creo que es utilizar ese acuerdo común que la carretera, vamos a usar la carretera de ejemplo, es algo que va a beneficiar a muchos, que va a conectar mercados, que va a lograr desarrollar esas potencialidades hacia más competitividad, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿los roles cuáles son? Señor alcalde, señora alcaldesa, ¿cuál es su rol? ¿Sí? ¿Qué falta? ¿Cuál es mi rol? Porque recursos, el país no tiene ese problema. Recursos hay. Nosotros devolvemos, al inicio hablábamos de algunos números, nosotros devolvemos, digamos, entre 15.000 y 20.000 millones de soles al año. Proyectos planificados, priorizados, presupuestados, con expediente que no se ejecuta. Plata no falta. Nos falta capacidad de ejecución, ¿no? Y una y otra vez vemos indicadores de falta de ejecución. Entonces, nos faltan capacidades. Venga, fortalezcamos nuestras capacidades, ¿no es cierto? Nos falta, oye, qué difícil es que un distrito se pueda articular con su región y se pueda articular con el nacional. Bueno, aprendamos a articularnos, ¿sí? Oye, qué difícil es cofinanciar proyectos. Qué difícil es que se aprueben los expedientes. Entonces, hemos tenido experiencia donde un sistema de agua potable, donde todos estamos de acuerdo, es recontra importante, el proceso de aprobación dura 7 años. Entonces, la alcaldesa me decía, a ver, ingeniero, yo estaría loca, mi periodo dura 4, si esto va a tardar 7, yo tengo que hacer algo, me van a vacar al segundo año. Yo no puedo esperar 7 años para hacer el sistema de agua potable. Venga, ahí hay una aspiración común que debiéramos ser capaces todos juntos de resolver. Y eso implica que en ese todos juntos de resolver, que todos asuman el rol que tienen, ¿no? Y obviamente, teniendo en cuenta las necesidades en cada territorio, ya será la propia empresa, para personalizar en el territorio el rol catalizador, digamos, de la empresa privada, en este caso minera, de identificar cómo puede contribuir a mejorar esa situación. Una mejor capacidad de gestión, entonces de repente nos vamos a tomar los 4 años de gestión para fortalecer las capacidades, que es importante, vamos acompañando el proceso de fortalecimiento de capacidades, pero podemos solucionar a través de obras por impuestos, por ejemplo, ¿no? Pero en la medida que la aspiración sea compartida. El proceso se tiene que facilitar, ¿no? Evidentemente, si nos proponemos solamente el sistema de agua potable que va a tomar 7 años y nos pasamos solamente 7 años buscando ese único proyecto, probablemente los actores a los cuales vas a invitar se van a terminar desanimando, ¿no? Y vas a terminar seguramente en un proceso de tensiones y de conflictos. Entonces, parte del desafío está en encontrar cómo este proceso se va gatillando. Yo estoy convencido que el fortalecimiento de capacidades tiene que darse de manera permanente. Eso, todos tenemos que seguir fortaleciendo nuestras capacidades, públicos, privados y ciudadanía. ¿Sí? Todos. No es solamente tarea de uno. Creo que los privados tenemos la gran oportunidad de entender mucho mejor los desafíos de la gestión pública. No basta señalar y acusar de incapacidad al otro. Con eso no logramos mucho, ¿sí? O sea, me siento, digamos, de repente por 5 minutos exculpado y bueno, no es mi culpa, es culpa de otro. Ok, y luego yo quiero estar en ese territorio 50 años. Yo no necesito 5 minutos de paz mental. Entonces, tengo que ser un actor para que esas capacidades se fortalezcan. Y esas capacidades se fortalecen, claro, con entrenamiento, capacitaciones, etcétera, pero también haciendo. Entonces, hay muchas experiencias de empresas que lo que hacen es juntar, es decir, señora alcaldesa, venga usted por acá, señor ministro, venga usted por acá, acá hay un proyecto en común. Insistes en que eso funcione, en que se priorice ese proyecto, en que se presupueste ese proyecto, que se ejecute ese proyecto. Y vamos aprendiendo. En el primero haremos un sistema más pequeñito, haremos una cosa, digamos, menos ambiciosa, pero el aprendizaje comienza a convertirse en el marco conceptual en un aprendizaje estructural, que se va transfiriendo. Lo que aprendí colectivamente para hacer el sistema de agua potable me sirve para hacer la posta médica, me sirve para hacer la energía eléctrica, me sirve para acercarlos a los mercados. Porque es aprender a jugar en equipo, a coordinar, a trabajar en conjunto. Ahora,
para eso es bien importante que no pensemos que las empresas tienen que relacionarse solamente con el Estado. El Estado es un actor fundamental, imprescindible, que no puede faltar, pero también insuficiente. Para darle continuidad a este proceso necesitas la academia, necesitas la sociedad civil, necesitas el otro ecosistema empresarial, minero o no minero. Definitivamente, porque si el otro ecosistema empresarial, que es, y conversábamos previamente, ¿no? En diferentes partes de nuestro país, las cámaras de comercio agrupan a empresarios medianos, pequeños, que están brindando servicios al Estado, no a la empresa minera necesariamente, al Estado. Y cuando brindan servicios al Estado, se tiene que garantizar también que eso funcione, porque de lo contrario, los recursos que han venido por impuestos, canon, que llegaron a través de los recursos transferidos a los gobiernos regionales, puede ser que esa obra que acabas de señalar o alguna contratación específica se cae o no se termina de ejecutar por ejecución local, ¿no? Que tiene que potenciarse también como actores clave, porque no solamente es una o dos en el sector. Entonces yo creo que ahí también hay un rol en la mirada compartida, que es lo que planteamos. Claro, y entonces ahí es donde nosotros usamos el término coalición, ¿no? Del territorio. O sea, ¿cuáles son los actores que se pueden comprometer para sacar adelante algo, digamos, un primer proyecto, un segundo proyecto, un tercer proyecto, y empezar a funcionar en equipo, ¿no? Pero es, digamos, yo no puedo enfatizar lo suficiente. Es extremadamente importante que la relación no sea bilateral solamente empresa-Estado. Tienen que haber los otros actores y todos tenemos que tener, digamos, esa claridad, esa convicción de que no podemos esperar que la empresa resuelva todos los problemas, ni que el Estado solo resuelva todos los problemas, ni que ninguno de los actores por separado resuelva todos los problemas. Y además paciencia, porque ojo, la primera vez probablemente alguno empuje y siga convocando. La segunda vez uno se va sumando más. La tercera se va sumando otro y así sucesivamente. Entonces, sí es importante también, ¿no? Porque el confluir para sacar adelante un proyecto requiere de esfuerzos comunes. Entonces, a veces... Soy optimista, pero poco paciente, ¿ah? Yo sí creo que si hay un esfuerzo decidido, encontramos los proyectos que pueden ir saliendo poco a poco. Hace una semana estuvimos con el ministro de Agricultura, con el director nacional de PSI, con el gobierno regional, con la municipalidad, con el centro poblado, con las juntas de usuarios, con los regantes, etcétera, y estábamos festejando 3 sistemas de riego, ¿no? Nosotros sabemos que, digamos, en el caso de Cajamarca en particular, necesitamos infraestructuras mucho más grandes, pero estábamos celebrando, digamos, el primer gol, si quieres, o el segundo gol, ¿no? Porque han habido algunas otras cosas que han venido pasando. Son pequeños, grandes logros de poder hacer cosas de manera conjunta. O sea, yo no le quitaría, digamos, el énfasis a eso. ¿Sí? Porque no solamente es la gran obra, que claro, es más compleja, es más difícil. Yo no renuncio a aspirar a la gran obra, pero esa me va a tomar 4 o 5 años o más. Pero puedo hacer otras que ya me van generando el músculo de que somos capaces de hacer cosas importantes juntos. Teniendo claro que la obra es un medio para un fin. Teniendo claro que la obra es, digamos, exactamente, es el primer escalón, porque al final la obra va a servir para brindar servicios, para entregar agua, para tener mejor calidad de educación o de salud, pero es lo que convoca, efectivamente. Exactamente, o sea, fue una buena oportunidad, una buena excusa para comprometernos suficiente como para lograr algo. Y ese logro poder gritarlo como un gol, ¿no? Porque es eso. Es decir, experiencias de disputas hay un montón, pero experiencias donde todos digamos, oye, yo siento que soy parte responsable y me siento satisfecho de esto que logramos, de eso necesitamos más como peruanos. Entonces, en esa línea, ¿no? El Estado, digamos, a nivel del gobierno nacional, regional, local, pero yo ahí haría una mirada más grande a nivel nacional, es también identificar ahí donde estas experiencias están desarrollándose. Ahí donde hay esta articulación, donde se está logrando avanzar en una mirada compartida del territorio que permita, porque claro, las personas la población en general no esperamos a que pasen 5 años para recién ver resultados. Lo que tú decías es pequeños logros, pequeñas demostraciones de acción. Y en esos espacios, como gobierno nacional también y gobierno regional, local, ir mirando, sobre todo el nacional,
cómo vas compartiendo esas experiencias en otros lados y cuál es tu presencia. ¿Por qué? Porque quisiera solamente mencionar que durante mucho tiempo el emblema, digamos, de la minería ilegal estaba en Madre de Dios. Ahora vemos que ya no solo es Madre de Dios, sino Patás, y donde se reclama la presencia del Estado, no solamente desde la parte de poner orden, ¿sí? Sino también hay otras demandas que existen en el territorio. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no?, para que esto bueno que está pasando, pero que tendría que pasar mucho más en otros territorios del país, siga creciendo, el Estado se comprometa cada vez más en sus diferentes niveles de gobierno y más bien no crezca este otro espacio donde se comienza a poner en discusión el tema de cuánto beneficio trae o no la minería ilegal, cuando evidentemente no trae ningún beneficio si es que el cuestionamiento que se hace a la minería formal está vinculada a contaminación ambiental. Imaginemos todo cómo contamina, el tema de ingresos, el tema de trata. Entonces, yo creo que también es importante, justo, y eso es un poco lo que terminamos planteando, discutiendo en el libro, de que no hay una receta, ¿no? No hay una receta para avanzar con este proceso de gobernanza, pero hay algunos puntos que deberíamos tener en cuenta en este proceso para que digamos, que la minería formal, la minería legal, la minería que contribuye al desarrollo, la minería que paga impuestos, realmente siga avanzando en el proceso en estas condiciones, ¿no? Mirando el territorio, comprometiéndose y no más bien ceder paso a esta minería ilegal que está de la mano con la criminalidad organizada. Sí, yo creo que hay que diferenciar eso. Yo creo que un primer paso que nos va a hacer mucho bien como país es diferenciar al minero artesanal que está en un proceso de informal, cómo le damos un camino predecible, un camino eficiente, un camino transparente para formalizarse. Sí, y yo creo que ahí podemos aportar muchos. ¿Y cómo hacemos para diferenciarlo de la acción criminal que tiene que ser investigada, resistida y erradicada? ¿Sí? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Yo creo que tenemos que partir también de la conciencia que somos un país extremadamente tolerante a la informalidad. ¿Sí? Nuestros números son números muy altos, ¿no? Estamos hablando de más del 75% de informalidad y algunas regiones alrededor del 90% de informalidad. Se compartía algunos números de percepciones y la tolerancia que tenemos los peruanos a la informalidad, y los números, la verdad, que son muy altos, ¿no? No se considera actividades informales, incluso ilícitas, como un problema. O sea, nuestra normalización a la acción criminal es parte del problema. Entonces, yo creo que justamente cuando decíamos hay que atraer Estado, es porque eso significa que tenemos que buscar y fomentar la inversión y el empleo formal. Cuando medimos empleo y decimos en el Perú, bueno, 7, 8 de cada 10 tienen un empleo informal, lo que estamos diciendo es que tienen un empleo realmente vulnerable, un empleo frágil, sin acceso a derechos básicos. Fomentar la inversión es el camino para fomentar la inversión formal, es el camino para fomentar el empleo formal, de calidad. Nosotros tenemos 300.000 jóvenes que se gradúan todos los años buscando empleo, entran a la PEA, ¿sí? Y les podemos ofrecer empleo al 60-70% de ellos. Pero informal. Entonces, estamos digamos, la verdad es que desde mi punto de vista, los estamos privando realmente de desarrollarse como personas y como familias luego, ¿sí? Ahora, por eso es que es tan importante que en los territorios nos propongamos el atraer inversión diversificada, fortalecer nuestras potencialidades y buscar la formalidad, la formalización. Creo que ese es el camino más efectivo para ir generando barreras hacia las economías ilegales. Definitivamente, y teniendo en cuenta, además, los datos que acabamos de conocer el día de ayer sobre pobreza, ¿no? Donde la pobreza ya llegó a 29%,
Y si sumamos la vulnerabilidad descrita, además, claramente en cuanto a la informalidad y a la posibilidad de que caigan en pobreza el día que dejan de recibir ingresos porque sucede algo, no tienen este empleo temporal, entonces estamos hablando de alrededor de 20 millones de peruanos que están entre pobres y vulnerables. Y eso evidentemente requiere acción inmediata del Estado, requiere mayor inversión en el país, requiere generación de empleo, sobre todo en las zonas urbanas donde la pobreza se está incrementando. Entonces, es un círculo en el que es importante tener claro el rol que juega la minería también como otras actividades económicas. Sí, y regreso yo a la gran oportunidad que tenemos como país. Digamos, el país sigue siendo atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, hay tarea todavía pendiente, ¿no? Entonces, sí podemos atraer inversión formal, podemos generar empleo formal, y creo que esa aspiración es algo que el territorio está en plena capacidad de poner en relevancia, ¿no? Y aspirar a eso, y no conformarse con el empleo informal. Porque el empleo informal, y estoy separándolo todavía del ilegal, por ejemplo, tiene condiciones muy, muy duras en salud y seguridad, ¿sí? No se reportan los accidentes, no hay seguros. Si es que sucede un accidente y hay una incapacidad o hay una fatalidad. Y el empleo formal sí te da esa oportunidad de ser, por ejemplo, fiscalizable. Y al ser fiscalizable, las condiciones de trabajo tienen que mejorar, porque hay una estructura que está protegiendo al trabajador. Entonces, cuando uno dice, no, la minería formal emplea 220,000 y la minería informal 500,000. Bueno, qué bueno que hay empleo, bueno, 500,000. Pero la calidad de ese empleo, ¿en qué condiciones? ¿Cuánto están dejando de su salud en las condiciones que están viviendo, en los espacios que están viviendo, que no son fiscalizables? La calidad del aire que están respirando no es fiscalizable. El agua que está tomando no es fiscalizable. Y el impacto que no se genera solo para hoy, sino para... Pero pensando en las personas, o sea, hay un impacto ambiental sin duda. Y impacto a la salud enorme. Pero yo quiero enfatizar eso. Esas 500,000 personas que están trabajando ahí están trabajando en condiciones muy, muy duras, en muchos casos, digamos, dejando la salud y la vida en el proceso. Yo no creo que eso debe ser una aspiración normalizada. Yo no creo que debemos conformarnos a que los jóvenes, nuestros hijos, bueno, pues tienen un empleo, ya está. No. Yo creo que tenemos todo el potencial para aspirar a empleo formal, empleo que proteja a las personas, empleo que los acerque a derechos y no que se los prive. Totalmente. Y en esa medida, el libro lo que aspira, lo que plantea, lo que propone es esta mirada de una apuesta a que sí es posible que en nuestro país conviva la minería en el territorio, sea un catalizador del desarrollo a través de los espacios de generación de confianza, de visiones compartidas, de alianzas conjuntas, de convocatoria a actores en el territorio que, como tú bien has señalado, se mueven permanentemente y que se logren el desarrollo en el territorio, pensando mucho más allá de solo un ámbito minero, sino el desarrollo integral de las personas que viven en el territorio, que están más allá del territorio y que de esa manera se contribuye, ¿no?, a un desarrollo del país. Sí, yo quería enfatizar, antes de terminar, dos cositas. En el libro también, digamos, en este círculo que acabas tú de describir, ¿no?, que le llamamos el círculo de la gobernanza, ¿no es cierto?, como vamos fortaleciendo esta mirada conjunta, hay una aspiración de ir elevándonos la valla, y a eso le estamos llamando la política pública. Y proponemos dos políticas, ¿no? Una que tiene que ver con realmente aterrizar toda la experiencia que tenemos de tantos años en la gestión de conflictos en un sistema que hoy no existe, ¿sí? Nosotros, digamos, hemos compartido en diferentes espacios que cada ministerio tiene una oficina de gestión de conflictos. Pero una vez que le bajamos la tensión, le bajamos la temperatura del conflicto en una mesa donde todos conversamos, discutimos y firmamos un acta, nadie sabe qué hacer con esa acta. ¿Sí? Esa acta, si nos toca de pronto un equipo muy diligente y con mucha capacidad de incidencia, logra que se presupueste el cumplimiento de ese compromiso. Pero si ese funcionario o funcionaria ya no está y ya no tenemos a alguien con tanta capacidad de influencia y tanta diligencia y vocación, el sistema no está preparado para darle predictibilidad a que esos compromisos se cumplan. Hoy no existe predictibilidad para que los compromisos asumidos en un proceso de conflicto se cumplan. Eso es inaceptable.
eso tiene que cambiar y puede cambiar, porque no nos faltan recursos. Lo que nos falta es gestión, darle visibilidad y que se cumplan los compromisos. Para eso hay que dar una estructura distinta y ojalá una aspiración mayor que no sea solamente resolver conflictos, sino prevenirlos. Entonces, hay un sistema que debiera aterrizar el aprendizaje de tantos años y tantos de nosotros para darle mucha más predictibilidad y mucho más robustez a esa gestión. Y ahí estamos proponiendo que haya una política nacional, un sistema y una política nacional. Lo mismo en el desarrollo territorial. Creo que cuando estamos aprendiendo justamente, oye, cómo nos conectamos, cómo trabajamos, cómo presupuestamos, cómo ejecutamos, cómo rendimos cuentas, todo ese proceso, hoy creo que también le podemos dar mucho más predictibilidad en un sistema más robusto que tendrá que hablar de la descentralización, que tendrá que hablar en cómo se gestionan los recursos, cómo se aprueban los expedientes, cómo se ejecutan y cómo se deciden los constructores para las diferentes infraestructuras. Ahí hay una gran oportunidad también de un trabajo conjunto para que se articule de manera más natural y más predecible, insisto, en la predictibilidad del gobierno local, con el gobierno provincial y el nacional, y etcétera. Ese proceso, sabemos, no está funcionando. ¿Sí? No. Hoy uno se sienta con la alcaldesa, el alcalde, y en general hay mucha frustración. No puedo sacar los expedientes, no puedo sacar esta carretera, y eso lo podemos mejorar. Yo tengo una experiencia, digamos, saliendo un poquito del espacio estrictamente minero, en la Alianza de Obras por Impuestos. Nosotros tenemos ahí una convicción muy clara de empresas que realmente están comprometidas en que su contribución pasa también por el cierre de brechas en infraestructuras a nivel nacional. Somos un gremio en el que encontramos una norma, encontramos una ley de obras por impuestos en el año, digamos, 2012 más o menos. Somos varios que la encontramos, la ley viene del 2008-2009, pero cuando la encontramos nos asociamos, nos agrupamos y decidimos que íbamos a fortalecer esa norma, que en base a la experiencia y a la evidencia que generábamos en el camino perseverante de hacerla funcionar, íbamos a poder mejorarla en el tiempo y podíamos aspirar a que esa colaboración público-privada que naturalmente te permitía la norma sea cada vez más robusta, más predecible. Y yo creo que hemos cumplido 15 años de la norma y hoy sentimos todos los que estamos participando que ha mejorado. Y eso ha sido un esfuerzo público-privado. Diferentes ministros, ministras, diferentes representantes del Estado nos han permitido presentar una y otra vez, y estoy hablando tanto de ejecutivo como legislativo, mejoras a la norma de obras por impuestos. Y ahora lo que toca, ¿no? Creo yo, para seguir en esta línea de mejora, es que se difunda más el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? A nivel de territorio hay autoridades que conocen y que apuestan por este mecanismo, pero hay muchos temores respecto a obras por impuestos por básicamente el tema de los recursos. Entonces yo creo que ahí hay nuevamente un rol clave de fortalecer, porque es una herramienta que permite realmente acelerar en esta mirada conjunta. Sí, ahora, ¿qué queremos hacer hoy para sacarlo adelante? Lo que yo quería enfatizar es que sí, efectivamente, hay todavía mucho camino que andar, pero de lo andado yo veo una y otra vez que hay una oportunidad cuando los privados se comprometen con la cosa pública, con la agenda pública, y nos organizamos y proponemos y proponemos y proponemos y hacemos y hacemos y hacemos ambas cosas juntas. Yo creo que se van generando otra vez oportunidades y oportunidades y oportunidades, ¿no? Y creo que eso, regreso al desarrollo territorial, regreso a las empresas privadas que estamos en el territorio, estamos hablando de las mineras en particular, pero extendiéndonos al ecosistema empresarial que ya existe en el territorio o que hay que fortalecer en el territorio. Y entonces yo quiero animar, digamos, a los colegas a mirarlo con ojos de oportunidad, ¿no? Efectivamente, cuando ponemos las aspiraciones por delante del otro y nos comprometemos con esas aspiraciones y vamos encontrando la forma, nosotros y también en gremios, en colectivos, de generar el conocimiento necesario para que las cosas empiecen a funcionar, jalamos la academia, jalamos al Estado, jalamos a la sociedad, se comienzan a dar procesos virtuosos que en sí mismo como aprendizaje permiten una convivencia con propósito, una convivencia que empieza a tener resultados, una convivencia que nos hace sentido, comienza a ser parte del sentido común, ¿sí? Creemos que de esa manera es que vamos a
no solamente resolver nuestros problemas, sino que vamos a poder realmente concretar nuestras oportunidades, ¿no? Y tenemos como país una oportunidad inmensa en la mano. Y es una oportunidad, como tú bien lo has señalado, de trabajar conjuntamente. Yo no quiero dejar pasar, pero cuando nosotros hemos compartido en las redes que teníamos este podcast el día de hoy, nos han llegado varias preguntas, así que permíteme plantearte 3 preguntas que hemos identificado de nuestros seguidores para que tú nos puedas contestar, ¿no? En primer lugar, la pregunta viene, ¿para cuándo se estima que se puede dar valor agregado en nuestro país y evitar que se exporte solo como materia prima el mineral, ¿no? que se extrae? Muchas gracias por la pregunta, porque me permite poner un énfasis que la verdad me parece muy importante. No sin antes reconocer que creo que es totalmente legítimo y además imprescindible que aspiremos a mayor industrialización, a mayor multiplicador de valor agregado. Ojalá nosotros podamos aspirar no solamente a más refinerías, sino a más productos que se acerquen, ojalá, hasta producir los teléfonos que tenemos todos en la mano, ¿no? O sea, ¿podemos aspirar a eso? Sí. Pero creo que tenemos que ser conscientes del camino que tenemos que recorrer. ¿Y a quién le toca hacer esas inversiones? ¿Sí? Somos una cadena que creo que tenemos que vernos así. Entonces, las empresas mineras producimos concentrado, producimos blisters, producimos cátodos. Esa es nuestra parte, en eso somos especialistas. No somos especialistas en la siguiente etapa. ¿Sí? De producir lo que viene, el cable, qué sé yo, para... No, digamos, somos empresas mineras, no somos empresas manufactureras, ¿sí? No somos industriales. Entonces, la pregunta en realidad es un desafío colectivo. O sea, ¿qué están haciendo los industriales que no industrializan? ¿Por qué no tenemos más industriales invirtiendo? Así como en su momento se dieron marcos legales en el país para promover la inversión minera, para que lleguen empresas mineras que cumplan estándares y en el camino se han ido ajustando los marcos legales. Aquí hay que entrar a mirar a otro tipo de empresas y al propio Estado que genere esa posibilidad y esa oportunidad de manufactura. Porque digamos, son sectores económicos especializados y que tienen otras condiciones de mercado y competitividad. Y parte de esas condiciones de mercado y competitividad tienen que ver con, a ver, ¿qué transporto? ¿No es cierto? Entonces, digamos, la aspiración es legítima y la rescato. Ahora, habiendo reconocido eso y habiendo reconocido que hay que respetar los sectores económicos y las especializaciones de cada empresa y de cada sector económico, yo quisiera hacer un énfasis en cuánto valor agregado se genera entre tener 0.3% de cobre por tonelada. Una tonelada de roca tiene 0.3% de cobre. 0.3%. O sea, no llega al 1%. ¿Sí? Nosotros en concentrado estamos más o menos en 25% de cobre. Y si lo llevamos a blister estamos en 99.99%, que es el Perú exporta tanto concentrado como blister. ¿Sí? Dejémoslo solamente concentrado. Entre 0.3% al 25%, estamos hablando casi de 80 veces de valor agregado. O sea, ¿cuánto vale una tonelada a 4.000 metros de altura tapada en el cerro? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale el concentrado puesto en el puerto para exportación? 80 veces. Sí, entonces... Pero yo creo que la pregunta que nos hacían es más sobre lo primero. Exactamente. Y coincido plenamente. Creo que hay que aspirar, creo que hay que trabajar por industrializar más, creo que hay que atraer inversión industrial al país, sin duda. Está demostrado, y lo conversamos mucho en Cajamarca, sociedades, territorios con mayor manufactura, con mayor industria, mayor nivel de desarrollo. Eso está claro, y esa aspiración no hay que renunciar, pero hay que atraer a los actores correctos. Y generar el ecosistema que lo permita. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿por qué los empresarios de la minería formal no invierten en educación y campañas publicitarias que informen sobre los beneficios de la minería y que el Perú es un país minero? ¿Por qué dejan que los discursos antimineros calen en la población? Yo quiero, digamos, reconocer que este es un proceso permanente de desafío de comunicar más y mejor. Campañas hay,
Es decir, algunos pueden haber visto Minería de Todos. Es una campaña que varias empresas hemos impulsado y que está en redes sociales, han estado también en señal abierta y producimos permanentemente. Si ponen en Google Minería de Todos, van a ver una serie de publicaciones. Hemos trabajado digamos, personas no asociadas necesariamente a la minería, que también han hecho visitas a operaciones mineras y han difundido en sus redes y han difundido. Es decir, hay un esfuerzo allí. Pero yo, digamos, de mi punto de vista, creo que esto va de dos lados, ¿no? O sea, por uno hay que seguir produciendo y hay que seguir haciendo y hay que hacer más y hay que hacerlo mejor, conectar mejor. Creo que ahí hay un espacio todavía para aprender y cómo hacerlo. Pero también tiene que ver con nuestro hábito de consumo. ¿Qué consumimos, no? O sea, prendemos la televisión, ¿qué cosa vemos? ¿Qué es noticia? ¿Sí? Entonces, señal abierta, o sea, nuestros noticieros. A ver, pongamos una noticia positiva Las allí buenas noticias no, en un claro, canal. no tiene Incluso un colega legado. me decía, si no es mala noticia, no es noticia, ¿no? Pero eso no habla solo del medio de comunicación. Eso habla de nuestro hábito de consumo. Porque un especialista en medios me decía, los medios te van a vender lo que estás dispuesto a comprar. Entonces, nosotros como sociedad, digamos, si empezamos a preferir las buenas noticias, probablemente vamos a tener más oferta de buenas noticias. Si no las preferimos, va a ser más desafiante. Entonces, creo que todos tenemos una oportunidad ahí de hacer un replanteamiento y de difundir, ¿no? Porque de donde estemos. Perfecto. Y va con la última. ¿Cuáles son las proyecciones de la minería en el Perú y si es posible tener una minería moderna y no contaminante? Nosotros hablamos mucho del portafolio que está allí esperando salir, ¿no? 54.000 millones de dólares ha sido la última actualización del portafolio, 47 proyectos. Realmente es un lujo cuando nos comparamos con otros países en el mundo, la cantidad de proyectos que tenemos, digamos, en el portafolio, ¿no? Además, el 70% es cobre. Eso, dicho a lo primero, es un inmenso potencial. El potencial existe. Los jugadores más grandes mineros del mundo están en el Perú. Ya están en el Perú. Pero la predictibilidad para poner estos proyectos realmente a funcionamiento, que esa inversión se concrete para la construcción, eso todavía sigue siendo muy impredecible. Por temas de permisos, por temas de minería informal y ilegal y por temas de justamente lo que hemos estado conversando. ¿Cómo hacemos que el desarrollo minero comience a ser un desarrollo en el sentido común? Que todos se encuentren que, claro, hace sentido que esta inversión se concrete porque tiene un multiplicador muy grande para todos. Y ahí yo quisiera rescatar, todos tenemos una oportunidad de contribuir. O sea, no nos quedemos con el mito de que todo es conflicto. Y cuando encontremos que hay deliberadamente, porque existen, tenemos que decirlo, existen personas que deliberadamente ganan dinero por generar el conflicto, cobran por conflicto, amenazan y extorsionan. Son personas criminales. No les ponemos el foco encima, es parte también de nuestra responsabilidad. O sea, mientras que estos grupos ejerzan violentamente un autoritarismo, va a ser muy difícil que podamos poner en valor los recursos que tenemos como país, sea turismo, sea agricultura, sea forestal, sea minería, sea el que fuese. No podemos estar a la merced de los violentos que ejercen bajo violencia amenazas a las autoridades, amenazas a las empresas, amenazas a las comunidades, amenazas a los líderes y nadie sale a defenderlos. Es tarea de todos también tarea de este todos, proceso. y hay que darle visibilidad y creo que ahí hay una aspiración. Y en términos de la contaminación, nosotros tenemos un estándar muy elevado en el país. Y yo le animo ahí al colega, a la colega que ha hecho la pregunta, a revisar. Hay varios estudios donde se comparan los estándares ambientales y lo que hacen los entes reguladores y fiscalizadores. Justamente la minería está, digamos, y me parece muy bien que esté así de fiscalizada. Nosotros recibimos como empresa 11 visitas al año, 12 visitas al año del ente fiscalizador y creo que debe ser así. Ahora, no, desafortunadamente, es información que, de nuevo, siendo pública, no se consulta. Nosotros tenemos la práctica de tener monitoreo participativo, por ejemplo, y se publica todo el tiempo. Pero cuando revisamos cuántas veces lo consultan, estando la información disponible, tiene que ver con información, no la revisen, ¿no? Enterarse un poco del proceso. Y está disponible, es público. Muchas gracias, Darío. Y cerramos con un ping-pong chiquitito de preguntas. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería? Wow. Bueno, a ver, si me das por el libro Desarrollo Territorial y Minería, pues
Muy bien. Si pudieses cambiar una ley, ¿cuál cambiarías? Bueno, lo que pasa es que justamente estamos en esta reflexión. Yo creo que hay una inmensa oportunidad de revisar la ley de descentralización y poder realmente poner los aprendizajes y que se genere un multiplicador mucho más grande, ¿no? Tenemos la oportunidad. Recursos hay, capacidades se están desarrollando, pero todavía hay una oportunidad ahí de hacer más predecibles los procesos, ¿no? Y si pudiera hacer una segunda, creo que también como minero, la ventanilla única digital que nos han ofrecido ya hace buen rato, sabemos que hay varios funcionarios trabajando en esto, pero es muy importante, ¿no? Darle predictibilidad también a los procesos de permisos. Creo que eso también va a ayudar muchísimo en mejorar la competitividad que tenemos como país y poder destrabar esa inversión que a todos nos va a hacer bien. Muy bien. Y en el Perú, ¿quién no tiene un monumento, pero debería tenerlo? Ah. Sí. Yo creo que el emprendedor. Reconocimiento. Un reconocimiento al emprendedor, ¿no? Y regreso al tema de la aspiración. Yo estoy muy agradecido de la oportunidad que he tenido personal y profesional de trabajar en esa conexión entre empresa, sociedad, comunidad y Estado. Y ahí lo que más me ha impresionado en este tiempo es esa aspiración tan fuerte que tienen los peruanos y peruanas por salir adelante. Y el emprendimiento decidido, ese emprendimiento donde se levantan una y otra vez. El otro día me quedé extremadamente impactado. Justamente una señora miembro de una única nos contaba su primera experiencia. Se compró 60 gallinas. Quería un emprendimiento de gallinas ponedoras y se le murieron todas. No sabía que tenían que estar vacunadas. Se enfermó una, dos, tres y murieron todas. Y cuando lo contaba, yo me sentía súper, digamos, mal, preocupado. Y aprendí. Esa fuerza, yo creo que es la fuerza que tiene el Perú. Y de eso hay que sentirnos orgullosos. Creo que hay que promoverlo, creo que hay que visibilizarlo. Y creo que ahí tenemos también un rol para acompañar mejor y buscar que esa aspiración se convierta en ese motivo de unidad, en ese motivo de colaborar, en ese motivo donde cómo vamos quitando las piedras del camino para que esta aspiración y este emprendimiento sea cada vez más potente, ¿no? Un monumento al emprendedor, entonces. Gracias. Te pedimos, Darío, que cierres brevemente a ver este espacio, cómo te ha parecido esta conversación y qué mensaje darías a quienes nos están viendo el día de hoy en este podcast. Muy a gusto, la verdad, reiterar el agradecimiento por la oportunidad de estar aquí inaugurando set, súper bien. Propuesta Bicentenario creo que es una iniciativa que ya ha dado algunos frutos, creo que va a dar muchísimos frutos más. Creo que el trabajo que se está haciendo no solamente de incidencia a nivel nacional, sino en las regiones, es súper bueno. Creo que desde las regiones es donde está justamente esta aspiración y esta capacidad de emprendimiento. Creo que fortalecer las regiones va a ser muy bueno. Hay una publicación ya en esa mirada y agradecer lo que están haciendo como Vidensa, agradecer lo que están haciendo con Propuesta Bicentenario, agradecer lo que están haciendo también como Escuela de Gestores, que ahí también tenemos varias coincidencias de fortalecer, seguir fortaleciendo las capacidades tanto individuales como colectivas. Entonces, solo eso, agradecimiento y ojalá se pueda repetir. Muchas gracias y los invitamos a todos los que nos están viendo a seguir a los siguientes episodios en nuestras redes sociales y los invitamos, continuamos con una nueva fecha de episodio próximamente. Muchas gracias.